Ingresamos de este modo al ciclo sobre el Nuevo Testamento, un ciclo bíblico. Hoy es el encuentro número 12 sobre lo que es el Nuevo Testamento y de modo singular es el segundo encuentro en el que seguimos tratando el primer evangelio, que es el Evangelio de San Mateo. Todo lo que he enseñado anteriormente está en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo, en el programa Vivir que estamos compartiendo todos los miércoles. Bueno, después de habernos orientado en cuanto al mensaje central del Evangelio de San Mateo, el orden que el evangelista va siguiendo, la forma de relatar, vamos a entrar hoy en el plan del Evangelio, es decir, vamos a tratar de ver de qué manera está construido por el escrito todo lo que hace a San Mateo, ¿verdad? Si prestamos atención al Evangelio, constatamos que tiene 5 discursos extensos, terminados todos con la misma frase. El primer discurso es aquel que encontramos en los capítulos 5 al 7, y en 7:28 termina: y sucedió que cuando Jesús acabó estos discursos, etc. El segundo discurso es el capítulo 10 y termina en el 11:1, que dice: y sucedió que cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus discípulos, etc. El tercer discurso es el capítulo 13, que termina en 13:53, donde leemos: y sucedió que cuando acabó Jesús estas parábolas, etc. El cuarto discurso es el capítulo 18, que termina en el 19:1, y dice: y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, etc. Y el quinto discurso abarca los capítulos 24, abarcan en plural los capítulos 24 al 25, terminan aquí en el 26:1, donde dice: y sucedió que cuando acabó Jesús todos estos discursos, ya se le pone el punto final. Es decir, los 5 discursos están separados entre sí por hechos, por relatos de Jesús. De modo que el Evangelio de Mateo estará formado por una sucesión de hechos, de discursos alternados. Podrían considerarse como 5 bloques o 5 tomos, compuestos cada uno por una sucesión de relatos y un discurso. Al principio y al final del libro se destacan 2 relatos largos muy diferentes de todos los demás. La infancia de Jesús es un relato extenso que abarca el capítulo 1 y el 2. Y luego el otro relato extenso es la pasión y la resurrección, que abarcan los capítulos 26 al 28. De esta manera se completaría un número de 7 bloques o 7 tomos. Los podríamos ordenar de esta manera: capítulos 1 al 2, la infancia del Señor. Después vienen capítulos 3 y 4, que son relatos. El 5 al 7 hay un discurso. El 8 al 9 hay relatos. Todo el capítulo 10 es un discurso. Los capítulos 11 y 12 son relatos. El 13 es un discurso. Los capítulos 14 al 17 son relatos. El capítulo 18 es un discurso. Los capítulos 19 al 23 son relatos.
Los capítulos 24 y 25 son un discurso, y finalmente los capítulos 26 al 28, la pasión y la resurrección. Si los observamos en detalle, cada uno de estos tomos agota un tema. Los relatos y el discurso están íntimamente ligados, de modo que cuando se lee el relato es necesario ver cuál es el discurso que sigue para poder comprender bien toda la escena. Sería un error leer el relato y dejar de lado el discurso. Eso es algo incompleto que puede generar una incomprensión o mala interpretación de toda la escena. Entonces, insisto, hay que leer el relato y a su vez el discurso. Por eso se lo fui recién enumerando en el orden de los 28 capítulos. También hay que tener en cuenta que cuando se lee el discurso, se debe mirar antes que qué relatos hay. Conviene darnos cuenta si estos nos preparan, vamos a decirlo así, para el discurso. Al ordenar el Evangelio de esta manera, se ve también que el interés histórico es secundario. Mateo, como lo hemos dicho, es un evangelio de predicación. Por lo tanto, Mateo parte de los hechos históricos, pero no para reproducir la historia de Jesús, sino para enseñarnos quién es Jesús para nuestra fe. Repito, para enseñarnos quién es Jesús para nuestra fe. Vamos a entrar al primer libro. Yo les decía, lo más extenso, vamos a repetir, lo encontramos en el capítulo 1 y 2, la infancia del Señor, repasamos, y luego, ya en su momento, del 26 al 28, la pasión y resurrección. Sobre la infancia del Señor. Este primer bloque, capítulos 1 y 2, repito, se caracteriza por la genealogía de Jesús. Sobre todo abarca capítulo 1, del 1 al 17, y las breves escenas que culminan con citas del Antiguo Testamento, como encontramos en 1.23, en 2.15, en 2.18. También podemos ver capítulo 1, 5 al 6, y el 2.23. La genealogía pretende mostrar a Jesús como el heredero de las promesas hechas a Abraham y David, recordando siempre aquello que les compartí en el programa anterior, y es que el Evangelio de Mateo es un evangelio predicado a judíos que se están convirtiendo al cristianismo. Entonces ellos tienen una noción acabada del Antiguo Testamento y el evangelista, dado su auditorio de judíos conversos, es que apela a este detalle, y es que la genealogía está hecha en relación a Abraham y a David. En el Antiguo Testamento Dios prometió a Abraham innumerables bendiciones, una tierra, una descendencia sin número, como lo encontramos, vamos a ir en Génesis 12, 1 al 3, en el capítulo 15 siempre del Génesis, versículo 5, en Génesis 22 del 15 al 18, y hay otros textos más. Pero acá ya tenemos 3 citas del Génesis para poder acudir a lo que estoy diciendo. También ciertamente en el Antiguo Testamento
Dios le promete a David un trono perpetuo. Atención a estas palabras. Lo encontramos en el segundo libro de Samuel 7, del 12 al 16. También en el Salmo 89, 21 al 38. Y en el Salmo 132, del 11 al 12, entre otros textos. Dios promete a David un trono perpetuo, trono perpetuo. El trono perpetuo solamente está relacionado con el mismo Dios, porque nadie es perpetuo, solo Dios, o sea, Jesucristo. Ya lo veremos más en detalle. Es importante, entonces, poner la mirada en que la genealogía del Evangelio, según San Mateo, está colocada en el encabezamiento del libro para relacionar todas aquellas promesas con la persona de Jesús. Es decir, el Señor Jesús es aquel de quien ya se habló en tiempo de los patriarcas y de los profetas. La primera escena la encontramos en el capítulo 1, versículos 18 al 25. Esta escena relata los temores de José ante el embarazo de la Virgen, de María, con una clara referencia a la profecía de Isaías 7:14. ¿Se acuerdan? La Betulá, la Virgen dará a luz. José es descendiente de David, del rey David, y en su familia nacerá un hijo de una virgen. Por lo tanto, Jesús es el Emanuel de quien habló el profeta. Me refiero a Isaías 7:14. La segunda escena la vemos en el capítulo 2, versículos 1 al 15, que narra la visita de los magos para hacer ver que tanto los paganos como los judíos llegan a conocer a Jesús. Es decir, los magos eran venidos de países paganos. Vienen a adorar al Señor. Los judíos también conocen al Señor. Los paganos son advertidos del nacimiento de Jesús por una estrella. Lo recordamos todo, el relato de los magos, mientras que todos los judíos lo saben leyendo las Escrituras, que estaba prometido que el Mesías vendría. Esto queda presentado en la escena que se desarrolla frente a Herodes, con los magos de un lado y los sacerdotes del otro. Cada uno de ellos tiene su argumento y todos coinciden en Jesús. El rey, por su parte, ordena la muerte del niño. Por eso nacen los santos inocentes en la vida de la Iglesia como mártires, porque mandó a matar a todos los niños que tuvieran entre 0 y 2 años delante de sus madres, con una espada que le clavaban. La fiesta que celebramos el 28 de diciembre de los santos inocentes son todas estas criaturas que de parte del rey ordena a los soldados a ir y recorrer todo lugar y matar a todos los niños nacidos. No podía aceptar que había nacido el rey. La soberbia, ¿no? El hecho de que los magos vengan con regalos a visitar a Jesús se puede asociar con el relato de la visita de la reina de Saba a Salomón. ¿Lo recuerdan? En el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 1 al 13. O sea, la reina de Saba vino a Jerusalén porque oyó hablar de la sabiduría de Salomón y llegó con cantidad de regalos. También en el Evangelio
hay visitantes de Oriente que llegan con regalos, y en este caso son los que se consideran sabios en su propio ambiente. Nos referimos a los magos. Se nota este paralelismo, ¿verdad?, que encontramos aquí en Mateo con la reina de Saba, que era pagana y va a ver a Salomón con regalos. Aquí los magos, venidos de Oriente, van a ver al niño, que es el rey del universo, con regalos, que le ofrecieron oro, incienso y mirra. Oro porque es rey, incienso porque es Dios, y mirra es un perfume porque es hombre. En la tercera escena nos podemos ubicar en el capítulo 2, versículos 16 al 18, se trata de la matanza de los inocentes, claramente. Esto parece asociarse a los relatos del libro del Éxodo, en los capítulos 1 y 2, la matanza de los niños israelitas y la salvación de Moisés, que a su vez deberá salvar al pueblo. Por eso la frase que encontramos aquí en Mateo capítulo 2, versículo 20, reproduce las palabras del Éxodo 4:19, invitando así al lector a que haga esta asociación. Lo mismo que pasa en el nacimiento de Jesús, pasó con los niños judíos en la época de Moisés. ¿Ven cómo los libros están totalmente correlativizados, el Antiguo y el Nuevo Testamento? Máxime en este Evangelio que está predicado, digo una nueva vez, a judíos que se están convirtiendo. Nos queda entonces este resultado. Mateo ha narrado de esta forma la infancia de Jesús para proclamar que Jesús es el heredero de las promesas hechas a Abraham y a David. Lo vemos en la genealogía. Es el descendiente de David anunciado por los profetas, como lo observamos en la primera escena, y tiene los rasgos de Salomón, el sabio. Lo vemos en la segunda escena, y de Moisés, el salvador del pueblo. Lo vemos en la tercera escena. Esto es algo muy importante, y preferí decírselos de esta manera, en lugar de estar leyendo todos los textos, que a nivel radio es distinto que estar cara a cara dando un seminario donde uno ve a las mismas personas. En radio el tráfico que hay de personas es continuo, y contándolo de esta manera, también para ustedes que son la audiencia habitual de mi programa, más toda la gente que va pasando el dial, de la manera en que voy relatando, todos tienen acceso a entender lo que está pasando. En cambio, si me detengo en cada texto bíblico, nos llevaría muchísimo tiempo, y el bloque aquí tengo una media hora, ¿verdad? Me gustaría, desde otro lugar, darles también como alguna noción muy válida de Belén, porque nosotros todo el nacimiento del Señor lo vamos a ubicar en Belén. Belén es una pequeña aldea situada a 8 kilómetros al sur de Jerusalén, al sur. En el camino de los patriarcas que lleva hasta Hebrón, Belén, saben que significa casa del pan, Bet Lehem, casa del pan, así como Bet Fagé, casa de higos. Entonces, aquí Belén significa casa del pan.
Se localiza a orillas del desierto de Judea, rodeada de tierras fértiles, antes de comenzar las grandes extensiones áridas cubiertas de piedra. Belén evoca sin duda alguna la gruta de la Natividad. Muchos de nosotros hemos tenido esa oportunidad de conocer la Tierra Santa. Ustedes saben que yo he organizado con mis oyentes de radio varias peregrinaciones en distintas épocas de estos 28 años que llevo en la vida radial. También en Belén están los pastores. Acabamos de compartir los Reyes Magos. Pero además de esto es muy importante recordar que allí se llevaron a cabo algunos acontecimientos que marcaron este lugar tan querido para los judíos como para los cristianos. Antes de ser el lugar de la natividad de Jesús, Belén es el lugar de nacimiento del último de los patriarcas, descendiente de Jacob. Me refiero a Benjamín, lo que encontramos en Génesis 35:16. El parto fue tan difícil que la mamá, Raquel, murió en el parto. ¿Recuerdan? Entonces Jacob tomó al recién nacido en sus brazos y en vez de llamarlo Ben-Oni, como lo quería Raquel, es decir, hijo de mi dolor, lo llamó Ben-Shamim. Ben-Shamim quiere decir hijo de mi derecha, lo que significa en el lenguaje de Jacob, hijo de mi fuerza, o aún más, hijo de mi preferencia. Es interesante conocer todo esto, por eso se los estoy comunicando, compartiendo. Belén es, desde ahora, a través de este episodio, el lugar donde la muerte da la vida, donde la esperanza triunfa del sufrimiento, donde el amor es más fuerte que el dolor. Jacob enterró a Raquel al borde del camino, y desde entonces ella será, para los descendientes de Jacob, la madre por excelencia, aquella que dio su luz, dio su vida para dar la vida a su hijo. Por eso se la llama Madre de Israel. Ella convirtió, digamos así, se convirtió en aquella que intercede por sus hijos, podríamos decir. Por eso es la Madre de Israel, aquella a la que recurrimos en circunstancias graves. Si uno profesa la fe judía, los cristianos acudiremos a la Virgen, pero en este contexto de saber que el Evangelio de San Mateo constantemente hace cita del Antiguo Testamento para que los judíos entiendan la razón y el porqué, y como conocen los antecedentes, la relación que van haciendo con el nacimiento del Señor, Jesús, es realmente inmediata. Así el profeta Jeremías exclama en el momento de la destrucción de Jerusalén, en Ramá, ¿se acuerdan? Cuando fueron tomados por los babilónicos, como les expliqué en el ciclo del Antiguo Testamento, por el rey Nabucodonosor en el año 587, los judíos exclaman en Ramá, se escuchan llantos, un lloro amarguísimo, Raquel que llora por sus hijos, que rehúsa consolarse porque no existen ya. Esto lo vemos en Jeremías 31:15. Y San Mateo retoma esas palabras del profeta y a propósito de las masacres de los inocentes de Belén. ¿Ven la relación que hay
entre Jeremías 31:15 con Mateo 2:18. Hoy, todavía en la entrada de Belén, existe un monumento muy sencillo llamado la tumba de Raquel, donde numerosos fieles vienen a recogerse y a orar a ella. Y a pesar de este episodio dramático, fruto de la locura ciega del rey Herodes, Belén es un lugar de felicidad y de alegría, donde el cielo desciende a la tierra. Allí nace el divino Salvador, allí nace Jesucristo el Señor. Qué cosa maravillosa, ¿no? Y qué lindo es saber e ir asociando el Antiguo con el Nuevo Testamento. Por eso me permito hacerlo, para que ustedes vayan entendiendo bien el contexto del Evangelio de San Mateo. Por eso estoy constantemente correlacionando el Antiguo con el Nuevo, para que cada uno tenga una cultura más amplia y más completa de conocimiento del Evangelio de San Mateo. ¿Me van siguiendo bien hasta ahora? Bueno, si Dios quiere, en el próximo encuentro les voy a decir algunas cosas más también de Belén, para que conozcan esta realidad bíblica en esta tierra tan bendecida, y también recordándoles cosas del Antiguo Testamento puedan asociar y tener bien en claro, porque uno en la asociación que hace la mente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en este contexto del Evangelio de San Mateo, podemos ir relacionando todo y tener una claridad bíblica muy grande. Bueno, ese es el deseo que tengo. Todo queda grabado en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo. Pueden escucharlo tantas veces desean. Y suscríbanse siempre al canal, activando la campanita. Llegamos hasta aquí, entonces, con el bloque dedicado al Nuevo Testamento. Hoy, el segundo encuentro sobre el Evangelio de San Mateo.